No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Tiro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast, socios y socias de Club TVP en Patreon? Se acaba 2025, un año más llega a su fin y aquí seguimos. Cuando arrancamos TVP en 2020 no sabíamos ni cuánto iba a durar esto, ni qué Barça nos íbamos a encontrar por el camino. Y hoy, quien lo diría, estamos cerrando nuestro quinto año completo con el micro encendido y a mí todavía me sigue sorprendiendo que haya gente como tú al otro lado que ha hecho de este podcast una parte más de su rutina semanal. Y como ya hicimos al cierre de 2024 y también en 2022, esta semana toca, como ya ves, Rewind. Un repaso por esos momentos que han marcado este año, volver de alguna forma a esos días en los que el Barça nos ha hecho un poco más felices y a esos días en los que TVP ha sido feliz contándolo. A 2025, si tuviéramos que ponerle un nombre, seguro que en muchas quinielas saldría el de Hansi Flick. Un año en el que los culés han vuelto a sentir que el equipo compite, que tiene una idea reconocible y sobre todo que engancha. No ha sido un camino limpio, nunca lo es, pero la sensación general es distinta a la de hace un par de temporadas. El Barça que volvió a ilusionarnos, como bautizamos aquel especial de más de 5 horas que hicimos en mayo. Y 2025 también ha dejado para este podcast momentos que ya son parte del álbum de recuerdos de TVP. La final de Copa vivida en Sevilla y, como no, el viaje a Tegueste y ese programa grabado en la Peña barcelonista Pedri González, que seguramente ha sido uno de los momentos más bonitos de toda la andadura de este humilde proyecto. Así que este Rewind 2025 tendrá mucho del Barça de Flick 1.0, pero también espacio para las secciones, para los mejores momentos del año en TVP y, como no, para vosotros, porque sin vosotros detrás no habríamos llegado hasta aquí. Toca hacer repaso, por tanto, de un año más, sí, pero también de un año especial por muchas razones. Esto es el Rewind 2025 de Team Barça Podcast. Bienvenido, bienvenida, rebobinemos. Hemos vivido un año de un viaje excitante, fantástico, inimaginable. Si pienso en 2025 con el Barça y en cómo empezó el año, en realidad no lo hizo en el césped, sino en los despachos, para no perder la costumbre. Con el culebrón de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor se cerró 2024 y se abrió 2025. Ya sabéis, los cambios de auditores en el Barça para poder validar los palcos VIP, la Liga y la Federación que se niegan a renovar las licencias de ambos jugadores, el Barça que aterriza en la Supercopa de Arabia pendiente de lo que decida el CSD, pero por fin, para alivio sobre todo de los jugadores,
el 8 de enero el Consejo Superior de Deportes concedió esa cautelar al club y mantuvo en vigor sus licencias de forma provisional para ampliarlo hasta final de temporada ya en el mes de abril. La reacción de Laporta en el estadio de Lleida, con ese corte de mangas eufórico que captaron todas las cámaras y se hizo viral, resume bastante bien cómo empezó 2025, institucionalmente tan agitado como en los últimos años. Pero mientras todo eso pasaba en los despachos, el balón rodaba. Y ahí sí, 2025 arrancó de verdad en enero. Y en esa Supercopa, que no era solo otro título menor, sino una prueba de fuego. Era comprobar si el Barça de Flick, tras pasar el noviembre de mierda, iba a ser capaz de luchar por los títulos hasta el final. Y vaya si lo hizo. Con la goleada al Madrid en la final del segundo clásico de la temporada, los de Hansi Flick pasaron la prueba por todo lo alto. También en Arabia, un capitao, Rafinha. Un 2-5 al Madrid, sensación de equipo serio, de plan claro y de estar otra vez a la altura de un escenario grande, como ya quedó demostrado en el 0-4 del Bernabéu o el 4-1 al Bayern en el mes de octubre, que casi cerraba simbólicamente esa herida abierta tras el 2-8. A partir de ahí el año entró en esa fase en la que no hay respiro, Liga, Copa, Champions y el Barça compitiendo en todo. En Europa fue quemando rondas con brillo y con oficio y con una sensación que hacía tiempo que no teníamos, la de que el equipo podía mirar a la cara a cualquiera. En medio de ese calendario se coló la final de Copa contra el Madrid en abril, que acabó también del lado azulgrana con ese 2-3 en Sevilla, del que hablaremos luego con más calma. Y justo después llegaron unas semanas de locura en las que el Barça fue capaz de ganar de 4-3 al Madrid, otra vez en Liga, en uno de los partidos de la temporada, y a la vez plantarse en unas semifinales de la Champions que terminaron con la eliminación ante el Inter de Milán. Dolía quedar fuera, pero por primera vez en mucho tiempo el equipo cayó compitiendo y sin perder un ápice de valentía hasta el final. Tras ese partido hablamos con Ricard Torquemada al día siguiente de la derrota en San Siro, en una charla imperdible que tenéis completa en Club TVP. Y para Ricard, como para la mayoría de culés, a pesar de caer a las puertas de una final de la Champions, tanto tiempo después, el sentimiento era de orgullo por cómo se había caído. ¿Dónde encuentras tú la clave de todo esto? De ver un Barça que acaba la temporada como la acaba el pasado año, que apenas se refuerza, que se va a la pretemporada con chicos del juvenil y que Flick le da igual, tira con los chavales y que ayer pone en el San Siro a Ford, a Pau Víctor, a Gerard de inicio? ¿Y cómo ha conseguido sacarles tanto jugo hasta el final? La verdad es que es muy emocionante lo que ha pasado. Yo creo que hemos vivido un año de un viaje excitante, fantástico, inimaginable. Y creo que, como dices, también las expectativas siempre ayudan. Cuando están bajas o cuando están altas, hace que veas la realidad de una manera. Pero no ha sido una elección, ha sido simplemente donde estábamos. Todo ha sido un proceso muy natural. Yo creo que la clave solo tiene el nombre de Flick, no podemos encontrar otra. Creo que ha habido una conexión muy natural desde el primer momento en la elección de Flick de cómo querer vivir, cómo querer ganar y cómo querer perder. Y que ha sido lo que el equipo ha podido digerir mejor. Es decir, les ha dado justo lo que ellos necesitaban para su energía, para su juventud, para su ilusión. No podía ser un equipo reprimido, tenía que ser un equipo desinhibido si tú lo basas en la juventud, ¿no? Y a veces pues puede ser que la idea o el plan, las urgencias, los resultados te obliguen a ser reprimido, ¿no? A obligarte a no hacer todo lo que tienes porque a lo mejor te perjudica desde el punto de vista del resultado. Y yo creo que el equipo ha agradecido esto. Y te diré una cosa, y probablemente estamos hablando de lo mismo que ha significado que ayer no pasases a la final. Es decir, el mismo desacomplejamiento bueno, no se lo he dicho bien en castellano, en catalán decimos desacomplexament, ¿no? Este punto de desinhibición que necesitaba el equipo hace que no controles las emociones, porque no tienes suficientes días para saber qué es la experiencia, para tener referencias sobre qué pasa si haces esto o si haces aquello, que te muevas simplemente por lo que sientes. Y es un equipo que es muy emocional y, por lo tanto,
Ayer el Barça quedó fuera de la final de la Champions, pero quedó fuera o sea, la gente ve fácil resolverlo, porque los pequeños detalles son fáciles de ver, ¿no? El oficio de los últimos minutos, si Lamine no hubiese chutado al palo, hubiese guardado el balón, si Gerard Martín hubiese rechazado y no hubiese controlado, si Araujo no ha estado al nivel, como pasa muchas veces en el fútbol, de manera individual, más allá de lo que pensemos cada uno de él. Claro, es que todo esto forma parte del viaje y de lo que está viviendo el Barça. Sin todo esto, bueno, que la defensa es muy vulnerable. Bueno, la defensa es muy vulnerable como todas las defensas del mundo, porque el Inter tiene la mejor defensa y también fue muy vulnerable. O sea, quiero decir que es muy fácil decir, bueno, es que claro, el Barça arriesga mucho. Sí, pero es que si el Barça no hubiese perdido así, no podríamos haber vivido el 4-4 contra el Atlético, la final de Copa, la goleada al Bayern, las goleadas al Madrid, las remontadas contra el Inter de ayer, los momentos, igualarle el partido al Inter. O sea, hemos vivido tantas situaciones que nos han dejado en paz, que nos han satisfecho, que nos han dejado, nos han llenado, que pues claro, pues si tiras la moneda sale cara o sale cruz, pero esto no quiere decir que las cosas se hayan hecho mal, simplemente pues que hemos de aceptarnos en la naturaleza que estamos defendiendo ahora. A mí me da un poco de rabia porque el Madrid nos ha contaminado mucho esto, ¿no? La sensación de que se han de acumular trofeos, ver quién es el que más gana. Y este relato es el suyo, pero no nos pueden contaminar con el suyo, es el suyo, el nuestro no es este. Nosotros no somos felices como ellos con las mismas cosas que ellos. Por lo tanto, a mí me da un poco de rabia cuando ellos me explican cómo lo hemos de hacer. Yo no les explico a ellos cómo lo han de hacer. Ellos lo hacen como lo hacen muy bien y son felices. Ahora que nos dejen ser felices a nosotros. O sea, que y entonces estos relatos nunca van a conectar. Y entonces nosotros hemos de estar orgullosos de lo que somos y no querer ser lo que no somos. No lo seremos. No ganaremos 15 Champions nunca. Nunca las ganaremos. No podemos competir con nadie, y menos el Madrid, a títulos. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos otra expresión y tenemos la felicidad en otros puntos. Los tenemos. Nos sentimos a gusto cuando nos sentimos representados por una manera de entender el fútbol. Y con eso nos hemos de quedar. Ya sé que duele perder, y más cada vez en esta sociedad que está gobernada por el éxito y el fracaso. Pero yo creo que no nos podemos mirar en un espejo que es falso. Nos hemos de mirar en nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Juanma, el Barça ganó una liga con Xavi y casi ni la celebramos. O sea, la sensación era, bueno, sí, buscábamos los puntos positivos, pero aquello no nos identificaba plenamente. Pues escucha, pues hay derrotas que te llenan más y victorias que te llenan menos, y cada una tiene su contexto. Since moment of creation, the sacred day of birth, through generations there's a star that warms the earth. He's called the Holy Sun. Ni una coma le quito a lo dicho por Ricard, que lujo fue aquella charla el día después de una derrota como aquella. Pero todo ese tramo, de enero a mayo, esa mezcla de títulos, noches grandes y golpes que ya no suenan a ridículos sino a aprendizaje, nos llevó a hacer una de las mayores locuras de la historia de este podcast. Más de 5 horas de programa para intentar contar la primera temporada de Flick en el banquillo del Barça. Hasta la fecha ha sido nuestro podcast más ambicioso, ni que decir tiene que el más largo, y dudo que hagamos otro igual en lo que nos quede de vida de TVP, por su elaboración, por su contenido, por su formato, ya que tenía hasta 5 bloques, incluyendo la visión desde Alemania con diferentes periodistas alemanes. No descarto que hagamos otro igual al final de la 2.0, pero ya será casi como una copia de aquel episodio. Y es que la temporada 2024-2025, por muchas razones, como ya sabéis, fue realmente especial y teníamos que estar a la altura de la misma. Ese podcast gustó mucho, lo tenéis a la venta en Club TVP por si no queréis haceros mecenas y simplemente escucharlo, porque incluso escuchado hoy, tantos meses después, no ha perdido ni un ápice de fuerza. Y es que qué bien lo pasamos grabando ese programa. Serían un pelín más amarrateguis y más resultadistas,
en esos minutos finales de partido. Y yo es lo que recuerdo del partido del Atleti. Yo creo que si hay algo complicado en el fútbol actual e incluso te diría histórico, ¿no? Es que un equipo sea capaz de decidir cómo quiere ganar y cómo quiere perder. Y este Barça de Flick lo ha hecho durante toda la temporada. Ha elegido cómo quiere ganar y ha elegido cómo quiere perder. Y en este inicio de temporada del que hemos hablado, se pudo comprobar prácticamente en cada escenario. Cómo ganaba, lo hacía a su manera y perdía también siendo fiel a un estilo, ¿no? A un ADN que puede ser el ADN ya no Barça o una especie de ADN mixto, ¿no? Entre lo que ha traído Flick de la cultura alemana y lo que ha sido siempre el Barça. Un cóctel espectacular y un cóctel que vamos a cerrar aquí con David y con Raúl, pero que seguiremos hablando ahora en la segunda parte con todo lo que viene de la segunda vuelta, que es la parte más bonita, aunque yo sé que David, aunque a lo mejor se queda con ganas de decir más cosas, has disfrutado de esta primera parte, ¿no, David? He disfrutado como he disfrutado de la temporada de culé este año. O sea que sí, me lo he pasado súper bien. Es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que ha habido tantos partidos emocionantes y de tensión y de nervios y de diversión pura y dura, que claro, a veces ya se me juntan. Es decir, porque es que con el Atlético de Madrid han sido partidazos todo también. Sí. Es que, porque luego estuvo la Copa, que también tuvimos las semifinales. Entonces ya se me mezcla un poco todo. Solo sé que ha sido una montaña rusa este Barça. Ha sido súper divertido de ver, que es algo también importante, y creo que al fútbol le ha hecho un gran favor este Barça. Creo que el fútbol español necesitaba un poco un meneo, ¿no? Un zarandeo. Y este Barça lo ha sido. También creo que ha sido bueno, que al final, lo que hablábamos, ¿no? Que las figuras tan importantes, pues como un Mbappé, como un Bellingham, estos nombres no rutilantes, que un equipo, que obviamente tiene buenos jugadores, pero que la mayor parte de los jugadores que hay estaban en venta en verano, ese equipo, apoyado de unos chavales jóvenes, que es prácticamente su primera experiencia en primera en muchos casos, ha sido capaz de tumbar a ese equipo. Eso también creo que para el fútbol es súper bueno, ¿no? Es como, oye, no, es lo bonito del fútbol, tío, que en otros deportes no pasa, ¿vale? Que estas cosas que ha conseguido el Barça pasan, no muchas veces, pero a veces pasan. Y creo que eso ha sido súper estimulante. Y luego también el ver que están haciendo algo. Que hay algo que están haciendo, porque es una generación muy joven, que tiene muchísimo recorrido, que sabemos nosotros lo que puede ser Casado, Lamine, Balde, Bernal, Cubarsí, tío, que es un central de 17 años, es que es absurdo, jugadores como Fermín, ¿qué será Fermín con 28 tacos? Que es cuando un jugador realmente está en su madurez y en su plenitud. ¿Qué puede ser de estos jugadores? Es que es de locos. Entonces, bueno, creo que eso es lo que he disfrutado yo esta temporada más, lo que más me ha estimulado, lo que más me ha gustado, que me he divertido muchísimo. Te digo, ya a nivel personal, yo tengo un hijo de 19 años y no me quiero poner aquí ahora sentimental, ni mucho menos. Pero te juro que vivir esta temporada del Barça desde el inicio hasta el final con él, viendo el equipo los dos juntos, porque no nos hemos perdido prácticamente ningún partido, mucho menos de los importantes. Te dirías que no nos hemos perdido ningún partido, lo hemos visto juntos, lo hemos sufrido juntos, lo hemos celebrado juntos, nos hemos abrazado, hemos casi medio llorado. Tío, yo es que esto para mí es lo más grande de seguir a un equipo como el Barça esta temporada. El habernos llevado a esa situación, ¿no? De venir de donde venimos, de la mierda, de haberlo pasado fatal la temporada pasada, y en esta, pues, estar pegando saltos aquí en la sala de estar, abrazándonos. Tío, o sea, esto para mí es impagable, vale más que un título. Y eso me lo ha dado el Barça, tío. Entonces, eso es lo que me llevo yo de esta temporada. Para mí es como otro título, te lo digo así de claro. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Tenía que poner un poquito el punto ahí, para el equilibrio de la emoción. Raúl, bueno, ya que David ha cerrado con este punto emotivo, ¿tú cómo cierras? Ya no solamente el bloque del que hemos hablado de la primera vuelta, digamos, el primer tramo de la temporada, sino sensaciones generales con todo lo que te ha dejado el Barça de Flick. Bueno, pues mucha felicidad, mucha alegría, mucho agradecimiento en mi caso, pues en mi caso particular a mi tío, mi padrino, que es quien me hizo del Barça, ¿no? Porque al final yo creo que ninguno o prácticamente nadie
elige del equipo de fútbol del que es, sino es el que mamas en casa, el que te enseñan desde niño, el que, pues en el caso de David, pues te abrazas a tus padres o tus familiares mayores porque te lo han inculcado así. Entonces, a mí personalmente me encanta ser del Barça y me encanta saber que para ganar la Champions tenemos que ser tremendamente superiores al resto de equipos, porque si no, no lo vamos a ganar. No nos va a caer una Champions de rebote, ¿no? Como les caen a otros. Y ese sentimiento de orgullo del que el cómo es importante, de que lo primero es el estilo y hacer disfrutar a la gente y unos valores y una masía por encima de los resultados, pues hay temporadas en las que se sufren y hacen que te plantees todo esto y te cuestiones si merece la pena y si hay que renunciar al estilo y si hay que ser más resultadista, pero temporadas como esta no es una de ellas. Temporadas como esta es una temporada en la que uno disfruta un montón, en la que uno se siente muy orgulloso e, insisto, en mi caso agradecido de mi padrino que desde la cuna y desde que tenía 1 año me compró mi primera camiseta del Barça y que vimos miles y millones de partidos juntos y seguimos viendo muchos juntos y pues que gracias a él soy culé y gracias a él puedo vivir temporadas como la que hemos vivido este año. Pues eso es lo bonito, disfrutar del fútbol, no prestar tanta atención a otras cosas que no merecen la pena. Léase redes sociales, por ejemplo, que a lo mejor en las épocas malas, cuando no había nada que ver en lo futbolístico, nos metíamos en redes sociales y hacíamos un poco el idiota. Ahora ya uno no quiere perderse nada viendo los partidos del Barça. Eso creo que es el mejor premio que tenemos todos. Raúl, David, pues nada, os veo en la segunda de Flick, ¿vale? Ojalá, y con una Champions, que eso por cierto, la puntilla. Venga. Creo que es súper bueno que no se haya ganado la Champions. En el fondo, creo que es súper bueno que no se haya ganado. Siempre tienes que dejar un estímulo para la temporada siguiente. Creo que hubiera sido malo para este grupo ganarlo todo. Fíjate lo que te digo. Creo que dejarse algo es bueno, en este caso, para una plantilla tan joven. Ahí lo dejo. ¡Hala! Un abrazo, chavales. Chao, Juanma. Chao, David. Un abrazo grande. Team Barça. Ay, que se ponían sentimentales, Banquilleros y Raúl Martín. Es lo que tuvo la temporada pasada. Esto que acabáis de escuchar es solo un trocito de aquella maratón que nos pegamos, pero la emotividad no dejó nunca de estar en esas 5 horas y cuarto de episodio. La idea detrás de la primera de Flick, aparte de la emotividad, era precisamente esta: parar un momento en medio de todo el ruido, como siempre, y mirar la temporada con calma, e entender por qué el equipo había pasado de ser un proyecto deprimido a un Barça que volvía a ganar finales, que volvía a jugar partidos grandes contra el Madrid y que volvía a presentarse en semifinales de la Champions sin complejo de invitado. Darle valor a lo que se consiguió, que no fue poco. Pero mientras arriba el foco estaba puesto en el primer equipo, por debajo también estaba pasando algo importante, porque si miramos solo el palmarés europeo de 2025, el único título continental que lleva el escudo del Barça no llega con Lamine, con Lewandowski, ni con los nombres que salen en las portadas, sino con los chavales del juvenil, la Youth League, título que no se ganaba desde hacía más de una década. Un torneo que quizá no abre informativos, pero que dice mucho de lo que viene de la generación que empuja y de cómo se está trabajando en la Masía. Y de eso, más que contarlo yo, prefiero que hable alguien que lleva años siguiendo muy de cerca todo lo que pasa ahí abajo. Le he pedido a Oriol Domènech, de Prioritat Filial, que nos resuma cómo ha sido este 2025 para la cantera del Barça con ese título europeo como bandera. Hola Juanma y equipo de Team Barça Podcast. Si tuviéramos que explicar el año 2025 del fútbol formativo del Barça con una sola idea, yo diría que ha sido un año de contrastes muy marcados, pero también de reafirmación. Contrastes porque el golpe del descenso del Barça Athletic condicionó todo el ecosistema. El equipo de Albert Sánchez no encontró estabilidad en Primera Federación y aunque el relevo con Sergi Milà mejoró algunos registros competitivos, no fue suficiente para evitar una caída que ha tenido consecuencias estructurales. La Segunda Federación es una categoría demasiado baja para determinados perfiles y eso provocó salidas tan dolorosas como inevitables. Jan Virgili, Noah Darby, Unai Hernández, Arnau Pradas o Aleix Garrido son algunos de los varios futbolistas con proyección clara que entendieron o que el club entendió que su camino debía continuar fuera. Este es seguramente el lado más duro del 2025. Cuando el filial cayó, toda la cadena
cadena de formación se resintió. Pero al mismo tiempo, el 2025 también ha sido un año que vuelve a poner en valor lo que es la Masía cuando funciona bien. Y aquí aparece el juvenil de Giuliano Belletti, autor de una temporada histórica, logrando el triplete y sobre todo la UEFA Youth League, no solo por los títulos, sino por las formas. Un equipo competitivo, maduro y con identidad. Un bloque que ha tenido continuidad y un impacto real. Jugadores como Tommy Marqués, que entró en convocatorias con el primer equipo, Eder Aller o la aparición en dinámica del primer equipo con Pedro Fernández Dro, son algunos de los ejemplos que explican estos logros deportivos. Y aquí creo que es imprescindible destacar la figura de Belletti, no solo como ganador, sino como constructor de equipos. Ha sabido ordenar talento y preparar futbolistas para el siguiente escalón, como está intentando ahora con el Barça Athletic. En un año en el que el filial ha perdido peso competitivo, el juvenil sostuvo el relato. En definitiva, el 2025 deja un mensaje bastante claro. El Barça necesita seguir cuidando el puente entre juveniles y fútbol profesional. Mientras eso siga ocurriendo, la Masía seguirá siendo una pieza central del proyecto azulgrana. Eso es, en buena parte, lo que intentamos explicar desde Prioritat Filial. No solo qué pasa, sino por qué pasa. Entre todo esto, no todo fueron buenas noticias. El 8 de marzo nos golpeó una de esas que te cortan en seco el ritmo de la temporada. La muerte repentina del doctor Carles Miñarro, médico del primer equipo del Barça. Un mazazo en el vestuario, en el club y en todo el entorno que llevó incluso a la suspensión del Barça Osasuna de ese día. Fue un recordatorio muy duro de que detrás de las alineaciones, de los debates tácticos y de los títulos, hay personas y que a veces el fútbol se para porque la vida decide imponerse. De cómo afecta algo así a un vestuario hablamos en el 5x27 con el bueno de Andrés París, pedagogo deportivo y que desde hace poco entrena al Levante femenino, que nos dejaba esta reflexión sobre el impacto emocional de una pérdida como la del doctor Miñarro en un equipo de fútbol. Impactos extremadamente emocionales, ¿no? Y ya sabemos que los equipos de alto rendimiento, cualquier tipo de aspecto que le pueda desestabilizar, pues sufre mucho, ¿no? El equipo de alto rendimiento. Cuando encima la muerte es en un shock traumático, digamos, rozando la tragedia, ¿no? Que estás en la habitación del hotel, oye, que vamos a ir a jugar, oye, que el médico no baja, tal, y al final empiezan los rumores y al final desencadena la noticia, pues obviamente es un golpe emocional muy duro para jugadores, para cuerpo técnico, etcétera. Visto un poquito el análisis puesto en situación, pues hombre, ¿qué afecta? En la parte emocional afecta significativamente y afecta obviamente cuando hay un impacto así, afecta en el rendimiento, ¿no? Los jugadores no solo pierden a una profesional de su confianza, sino también esa persona, el médico, que seguramente influye en su bienestar físico y en su bienestar mental, ¿no? Y luego lo que es la persona, digamos es el profesional, pero luego la persona es en el que día a día pues haces una broma, en el que día a día pues al final el día a día del futbolista se trabaja con muchas personas, pero al final siempre son las mismas, se convierten en una burbuja, ¿no? Que se te vaya alguien de la burbuja, pues es complicado, ¿no? Como lo hemos podido ver. Pero sí que después de este impacto, y obviamente como no puede ser de otra manera, hay que cancelar el partido sí o sí, lo principal somos las personas antes que los futbolistas, ¿no? Se canceló el partido contra Osasuna. Pero ayer, por ejemplo, sí que creo que el Barcelona tuvo una actitud bastante resiliente. Es decir, al final, antes del partido contra el Benfica, pues el equipo rindió el homenaje como no puede ser de otra manera. Pero sí que le noté porque estas cosas también suele pasar que o te vengas muy abajo o tengas un motivo para venirte arriba. Yo creo que el Barça en ese sentido lo ha gestionado bien y ha encontrado un motivo a quién dedicar esta eliminatoria, a quién dedicar este partido. Bueno, y en ese ámbito creo que ayer demostró una resiliencia a la altura de los equipos grandes, como no puede ser de otra manera, como es el Fútbol Club Barcelona. La pérdida siempre tiene un proceso, ¿no? de negación. Primero, digamos que esa pérdida, esa ausencia, va a tener un duelo que van a tener que vivir todos de manera individual cada uno, porque seguramente
cada jugador o cuerpo técnico tuviera una vinculación, en algunos casos más estrecha y en otros casos menos estrecha, es decir, al final el proceso de duelo lo tendrá que vivir de manera individual en función digamos, de la amistad o de la cercanía que tuviera con Carles, y luego va a haber un proceso colectivo, ¿no? En cuanto al proceso individual, yo desconozco cuál sería el nivel de profundidad, de amistad, pero estoy convencido que con muchos de ellos el nivel sería muy estrecho, con otros a lo mejor no tanto, ¿no? Y siempre es un poco el proceso es el mismo. Primero el shock, negación, y luego ya esto, aceptación, y luego recuerdo. Es decir, yo creo que aunque pase el tiempo, si el Barça gana alguno de los títulos, aunque no lo gane, veremos en rueda de prensa cómo el triunfo pues, lo dedicarán a Carles Miñar. Es decir, al final, una vez que aceptas, una vez te adaptas, pasas el duelo, pues luego automáticamente viene la memoria, ¿no? y el recordatorio de decir, oye, es que sigue con nosotros, ¿no? Al final, un equipo de fútbol no deja de ser un ambiente muy sistémico, ¿no? Donde todo repercute. Y por eso te decía antes, estas adversidades, como todos tenemos que pasar un duelo individual, al final fortalece mucho la cohesión de grupo, ¿no? Es una desgracia por un lado, pero si estamos hablando de cohesión de grupo, en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, fortalece, ¿no? Porque te ves lo vulnerable que eres, porque es que estamos hablando, como dices tú, es que tenía 40 años, es que te ves que somos todos vulnerables. Al final se toma importancia de lo que es importante, oye, decir, oye, pues que sí que es fútbol, que es muy importante, pero que las cosas importantes son otras, ¿no? Que me imagino que si el capitán un día tiene que echar una charla en un partido súper emocional y hace referencia a aprendizajes que les ha dejado Carles Miñarro, esa parte emocional para correr un poquito más la tienes, porque sabes ya por quién corres, ¿no? Es decir, al final, por desgracia, que preferimos que esto no pase, pero por desgracia es verdad que sí que puede llegar a fortalecer esta cohesión de grupos, pues más que nada por la necesidad de superar juntos. Así que mientras arriba el Barça de Flick volvía a competir y abajo los chavales levantaban una Youth League, 2025 también nos recordó que todo esto va de personas, de vínculos y de cómo un grupo es capaz de sostenerse en los momentos más duros. Con ese doble plano, el equipo que vuelve a vivir noches grandes, la base que empuja y una temporada atravesada también por un golpe como el adiós del Doctor, cerramos este primer tramo del Rewind. En el siguiente bloque vamos a bajar el zoom a uno de esos días que se te quedan grabados para siempre. La final de la Copa en Sevilla. Y mientras el equipo vivía todo esto, en TVP también íbamos abriendo ventanas nuevas. Estrenamos Manos Blancas, nos fuimos a ese único tiki-taka del año con Vicky Losada, charlamos con gente de las secciones como Aitor Ariño, con Pito del Fútbol Sala, localizamos hasta Jimmy Jam, y de todo eso hablaremos al final, haremos repaso del año del podcast, pero si hay una fecha que resume ese tramo de temporada para TVP, está clarísima, la final de la Copa en Sevilla. Es que la final de la Copa fue ese primer gran viaje de este proyecto. Hasta ese momento habíamos hecho un par de directos en las Poctols, en la FNAC de Barcelona, pero lo de Sevilla fue otra historia. El cómo conseguimos a última hora 2 entradas. Sergi, que se apuntaba casi sobre la bocina. Mecenas de Club TVP que confirmaron su presencia también. Un día de sol espectacular, y yo que encima soy de Huelva y que tengo casa a 1 hora, era como si todo encajase para que ese 26 de abril en la capital de Andalucía fuese especial, y es que así lo fue. Lo vivido desde primera hora de la mañana hasta que se apagaron las luces en la Cartuja y salíamos exhaustos del estadio tras un partido de infarto, es parte ya de la historia de este que os habla, de Sergi y de este podcast. Y doy fe que también de los que nos acompañaron ese día, los Sergi, Adrián, Joaquín, Daniel. Recuerdo además cuando salíamos de comer ya rumbo al estadio que alguien me reconoció por la calle como el de Team Barça. Maravilloso. De esos días que salen perfectos, redondos. Y claro, el día después nos vimos casi con la obligación
de hacer un programa, de grabar algo. Yo no tenía ni el mejor audio, ni ya lo veréis, la mejor voz, pero era un momento que debíamos compartir con nuestra gente y así lo hicimos, en un confidencial que también es ya parte de la historia más emocionante de TVP. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast, socios y socias de Club TVP en Patreon, que sois los que escucharéis esto hasta el final y que tiene su parte de valentía y riesgo, porque el sonido ya se ve desde el minuto 1 que no es el mismo, no es el habitual de Team Barça Podcast. Tiene su razón, tiene su lógica, tiene su explicación. Estoy grabando estas palabras ahora en el inicio del confidencial, el día después de una noche, yo diría que histórica. Una noche muy bonita, noche muy especial también para los miembros de Team Barça Podcast. Sabéis que esto lo arrancamos cuando estábamos en la absoluta mierda, el 14 de septiembre de 2020, con un Barça que perdía escasamente un mes antes ante el Bayern de Múnich por 2-8, y casi 5 años después tuvimos la suerte, miembros de este podcast y también socios, mecenas, gente que apoya económicamente lo que hacemos, de disfrutar de un partido, pues ya digo, histórico, épico, como queráis llamarlo. Por televisión no sé cómo se vería, yo lo vi en el campo, muy bien acompañado, después de un día fantástico que vivimos en Sevilla, disfrutando de un clima espectacular, bebiendo lo que tuviéramos que beber, comiendo muy bien, disfrutando de un ambiente, yo creo que irrepetible por lo que vivimos nosotros, por lo menos, porque también hubo mucha hermandad con la afición rival, con los aficionados del Real Madrid. No hubo conato en ningún momento de altercado. Lo que pudieran liar algunos, para ellos queda, y nosotros vivimos una rivalidad sana, deportiva, y ya digo, un día irrepetible que tenía que tener continuidad de alguna forma en un audio. Y lo del sonido es porque no tengo todo el aparataje habitual para hacer el podcast. A mí me da rabia, sabéis que tengo un pequeño toque, que cuando tenemos que grabar así en estas circunstancias, además, quien me está viendo ahora me ve que no estoy en mi escenario habitual y estoy en un cuarto extraño, casi grabando esto de pie y con unos cascos que no suelo utilizar para grabar, pero él me decía, Juanma, la gente va a permitir y aceptar que esto sea hoy así porque venimos de lo que venimos. Y por aquí está ya el que decía que me acompañó ayer, en esa noche, en ese día muy especial, Sergi Carmona. ¿Cómo estamos? Juanma, ¿qué tal? Hola a todos. Pues estoy de puta madre. Así que como esto veo que va a ser un tono jocoso todo el rato, estoy de puta madre. Me he paseado por aquí abajo, por la playa. He visto a socios del Barça y dije, vaya, ¿para qué vamos a ir a esta final? Todos rabiosos, un par de merengues que me he encontrado también por el camino, un par de nuñistas. Me lo he pasado teta. Juanma, hoy. Ha sido increíble. Mucha gente, por lo menos por donde yo vivo, mucha gente con la camiseta del Barça por la calle y muchos niños con la camiseta de Lamine Yamal. Es algo que también me he fijado hoy, Muchos niños con la camiseta de Lamine Yamal. Y complementando un poco lo de ayer, yo creo que, por resumirlo en una palabra, yo creo que lo de ayer es histórico. Es histórico ese partido, porque, claro, es una final y es un escenario donde solo los grandes equipos tienen oportunidad de empezar a forjar la leyenda. Y ayer yo creo que empezamos a escribir la primera página, muy seria ya, gloriosa para mí, de una nueva época, porque la final fue vibrante, el corazón nos fue a mil mucho rato. Tuvimos coraje y ese corazón y ese coraje fue tan decisivo como el talento que tenemos en el equipo, tanto el talento experto sobre todo, el talento joven, que se juntaron para ser nuestros héroes y conquistar una copa, que para mí no es solo una conquista de una copa, es más que una victoria. Yo creo que ya es una declaración, para mí, de decir, ya estamos aquí. Es un grito para mí de orgullo, donde se ve el espíritu culé. Y yo creo que este equipo ayer empezó a conquistar los corazones y las almas de otras personas que creen en el fútbol y que creen que, ostras, podemos conseguir
logros o los objetivos de cada uno con pasión, que es lo que hizo el equipo. Y luego son esos equipos los que se convierten en eternos, como podemos tener algunos en mente nosotros, ¿no? Y eso yo creo que es más importante que la Copa en sí. Sergi, ese sentimiento hubiera sido igual si hubiéramos perdido, que podría haber pasado. No, tal como fue el partido ayer, yo creo que no. No hay que engañarse, Juanma. Yeah. No hay que engañarse. También este equipo está forjando su camino, como he dicho. Sí. ¿Sabes? Si esto lo hace 4 años y el quinto, pues lo pierdes de una manera épica, como lo que nos pasó ayer, al revés, te diré sí. Pero no es el caso. No es el caso. De momento, yo creo que nos han ganado el derecho a que podamos decir eso. Cuando se lo hayan ganado, entonces, oye, tú, aquí no hay nada que decir, aplaudimos de pie y ya está. Pero es importante ganar ahora. El partido, lo decíamos, porque ya uno se va liando, ¿no? Van viniéndome imágenes a la cabeza de lo que fue el día, son muchas imágenes, ¿no? Desde que empezamos y llegué yo a Sevilla a las 12 del mediodía, Sevilla me estaba esperando en Plaza de Armas, que es la estación de autobuses, y ahí ya empezamos a caminar y nada más empezar a caminar, subir el puente de Triana, un sitio fabuloso, lleno de aficionados de Madrid y Barça, y nos encontramos a Jimmy Jam. Ahí ya empezaba nuestro día. Jimmy Jam, que no había intención de encontrárnoslo ya en ese momento, ya lo vi en Dortmund, lo contamos en el último podcast, si no recuerdo mal, pero lo vimos en el puente de Triana. Ya digo, sitio precioso. Y se nos sumó a la comitiva, digamos, de TDP, la unidad móvil, la fanzone móvil que inauguramos de Team Barça. Y en ese camino por el río Guadalquivir, rumbo a la Torre del Oro, Jimmy nos contó una cosa, Sergi, que yo la grabé porque esto va a ser un confidencial casi crónica del día vivido por nosotros para compartirlo con la gente que nos quiere, que es la gente de TDP y sobre todo la gente de Club TDP. Y Jimmy decía, esta bandera fue la que tenía puesta era en el cuello, que ya para tener bandera o bufanda en un día como el de ayer, pues había que ser un valiente, pero él quería traerla porque es la bandera que le tiró a Figo en la cara en aquella final de la Eurocopa de 2004. Y digo, Jimmy, tienes que explicarme cómo recuperaste la bandera. Bueno, pues Jimmy nos lo contó y yo lo grabé, así que lo... Madrid. Señor Jimmy Jam nos cuenta por qué lleva hoy la bandera que le tiró a Figo en la cara en la final de la Eurocopa del 2004. 2004 la final. Dice que lleva la auténtica, la que le tiró la cara, pero dice que la recuperó. A ver, explica cómo recuperaste la bandera. Bueno, es una larga historia. Pues tenemos tiempo. ¿Sí? Venga, bueno, andamos a Torre del Oro y me lo cuentas. Venga. Bueno, vamos andando. Sí, salimos de la calavera esta y el de la réplica y vamos para todo eso. Pues nada, después del partido yo estuve estuve primero en las delegaciones de Benfica, que era el Estadio de la Luz. Luego me llevaron a lo que es la comisaría de Benfica, ¿no? Y allí yo recuperé todo lo que había perdido en el salto, es decir, la barretina, la bandera en un principio no, ¿vale? La bandera esta en un principio no la recuperé porque se quedó en la cara del Figo. Quedó en el suelo, claro. Quedó en el suelo, ¿vale? Después de esto, ¿vale? Yo pedí la bandera y tampoco me la dieron. Es una larga historia, por eso te digo, ¿vale? Yo iba con un chaval que me ayudó a entrar en el campo, que estuvimos ahí toda la semana, que es del Brasil, un fanático del Corinthians, ¿vale? Y al ver, hicimos el viaje juntos desde Barcelona. Él se encargó, ¿vale? Más adelante de ir él al estadio y pedir la bandera con la que Jimmy Jam había lanzado a Figo, ¿no? Ahí se montó un pollo que te flipas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en la comisaría, ahí esperando el juicio en el día siguiente, incluso la policía de allí me invitó a una cervecita, o sea, tuve trato especial. Claro, es que en Lisboa no se había producido un evento tan grande en el fútbol, ¿no? Y estaba súper contento, ¿no? Mi amigo, primero de todo, fue a ver lo que pasaba en la comisaría, conseguimos un semi-abogado y yo al día siguiente ya pude salir y me fui a un juicio directo, ¿vale? Y este chico, mientras yo hacía el juicio, mientras hacíamos todas estas historias, fue el encargado, bueno, él decidió ir también al Estadio de la Luz a recuperar la bandera y la recuperamos. Y aquí está, ¿no? Y con esta bandera podéis ver que es exactamente igual. Lo que no entendemos que esté en las cuatro copas. Igual que ese, tenía una como es. Que esté en las 4 copas. Sí. Una de la UEFA. Recopa, Ferias, Liga y UEFA. ¿Cuál es la Recopa? La Recopa es esta de aquí, ¿vale? Esta es Champions League, esta es Liga y esta es UEFA.
Y aquí, y perdona que interrumpa el audio, pero ya aquí hablábamos de las banderas, de la bandera en sí, ¿no? Las copas que aparecían en esa bandera, que eran eso, la Copa de Europa, la Champions, esa bandera antigua, ¿eh? Yo esa la tuve también en los 90, creo que la comercializaba el Mundo Deportivo, si no recuerdo mal, y aparecía la UEFA, la Recopa, la Champions y la Liga. Las copas, digamos, ganadas por el Barça hasta ese momento, porque saldría poco después de ganar la Champions de Wembley. Así empezó el día, con Jimmy Jam, Torre del Oro, la nao Victoria, una réplica de la Carabela en el río. Sergi, el ambiente hasta ese momento, yo intuía, esto es fácil decirlo ahora, yo intuía que el día prometía un día perfecto, un día que fuera un cierre circular, como lo que ocurre en el cine muchas veces en muchas películas, que empiezan de una manera que apuntan a que puedan terminar de la misma, y es que fue perfecto, es que el inicio ya apuntaba a un desenlace como el que tuvimos. Apuntaba maneras, ¿no? Y sobre todo porque Jaume, que es su nombre, es un tío súper simpático, súper cercano, súper abierto, muy educado, lo vi, aunque tenga sus derias de saltar a eventos públicos. Bueno, esto es una afición, un hobby que tiene. Y a mí lo que me flipó, que yo no lo recordaba, ¿no? Yo recuerdo, bueno, lo de Figo, lo de la barretina de Messi, yo claro, esto sí, pero dice, no, yo salté en Eurovisión, salté en los Goya, salté en la Fórmula 1, yo es que se empezó a decir unas cosas ahí, Juanma, digo, pero madre mía, digo, pero tuvo en el Mundial de 2010, dije, pues yo no recuerdo esto, es que no recuerdo. Y hostia, empezó a soltar ahí en un momento que tú te estabas estabas ahí pidiendo, ¿cómo se llama? Los piripis, que pediste piripis, pues él iba contando eso, que un día saltó en un partido con una bandera del Tíbet y no sé qué, digo yo, pero, increíble, y sí, prometía mucho, ahí empezaba a llegar ya comitiva TVP, a la Fanzone Mobile, movimiento. Sí, la fanzone móvil de TVP, porque se fue incorporando gente a esa comitiva que empezó con Jimmy Jam. Ya llegaron gente como Sergi Ortega, con Adrián, su amigo, Sergi, que es mecenas también de Club TVP Premium, y ahí empezamos. La verdad que estaba todo lleno. Oye, y Adrián también es mecenas. Sí, veremos cuánto dura Adrián como mecenas premium. Entre la 16ª cerveza y el primer chupito, ahí se hizo mecenas. Es perfecto. Hizo mecenas. Oye, la jugada no salió redonda, Juanma. Ahí vamos con el plan B, que era cazar mecenas, y Adrián picó el anzuelo. Perfecto. Adrián picó. Creo que en ese confidencial se entiende bastante bien lo que fue Sevilla para todos. Un título, sí, pero también una especie de reconciliación con muchas cosas. Con el equipo, que volvió a ganar un partido grande contra el Madrid. Con el club, que durante 90 minutos consiguió que nos olvidáramos de todos los problemas económicos, institucionales y demás. Y con el propio podcast, que se vio, se escuchó y se abrazó fuera de lo que es el estudio, que no deja de ser en el 90% de las veces la habitación de mi casa. Para TVP fue la confirmación de algo que veníamos intuyendo desde hacía tiempo, que esto ya no es solo un programa que te pones en los cascos, sino una comunidad que se mueve, que viaja, que siente y que te para incluso por la calle para decirte que te escucha y que sabe que existes. Y cuando pensábamos que era difícil superar lo de Sevilla, meses después, muy pocos meses después, acabaríamos cogiendo otro avión, esta vez rumbo a Tenerife, para vivir otra de esas experiencias que se quedan grabadas para siempre. Que la gente que venga a Tenerife a verse pues un poco el sur, la isla, la fiesta, lo que queráis, también el Teide, que se vengan aquí. El vino que lo tenemos que probar. Lo ha dicho el alcalde. Que vengan aquí a la Peña. Que vengan. Si hay partido de Barça, mejor, pero si no, también que vengan. Total. Abrís, Óscar, sin fútbol, complicado, ¿no? Claro, es que claro. Tenéis ya el calendario de la Champions, tenéis el calendario de la Liga. Buscar fechas. Si os toca que viajáis por aquí y hay partido del Barça, no dudéis. Venidos por aquí. Lugar de peregrinación. Difícil de decir eso, ¿eh? Peregrinación. Peregrinación. Pues sí. Pues queda como palabra del directo la peregrinación a la Peña de Tegueste. Portes tota la vida buscant el moment especial, esperant la senyal d'una llum divina que no arribarà, mai no brillarà si no surts a menjar-te els dies, a mullar-te sota la pluja, a trepitjar merda per la Gran Via. Ningú et salvarà, no passarà.
Y de Sevilla a Tegueste. Si la final de Copa fue el primer gran viaje de este 2025 para TVP, lo de la peña barcelonista Pedri González en Tenerife fue la confirmación de que este proyecto ya no cabe solo en una pantalla. La idea empezó casi como una locura, montar un programa en directo en Tegueste, en una peña del Barça a un montón de kilómetros de donde solemos grabar, y liarnos la manta a la cabeza para llevar hasta allí el micrófono, las cámaras incluso, a Dani Mateo, invitados, tertulia, preguntas de la peña y todo lo que pudiera salir, y que salió mucho además, con un documental que todavía está ahí elaborándose a fuego lento y que pronto, más pronto que tarde espero, lo publicaremos en Club TVP. El viaje, la llegada al pueblo, el recibimiento en la peña, la manera en que la gente se había preparado el día, todo aquello fue seguramente uno de los momentos más especiales de toda la historia de Team Barça Podcast. Y además, por si faltaba algo, estaba Dani, que le dio a aquello un punto de locura y de cariño que solo él sabe darle. De ese directo en Tegueste vamos a recuperar, como no, un fragmento que grabamos en ese programa con Óscar, que es el secretario de la peña de Pedri González, amigo de la familia, y evidentemente con Dani Mateo a mi lado, en la peña, con risas, con algún que otro nervio, y con esa sensación de que esto está pasando de verdad, delante de gente de carne y hueso. Un programa, la verdad, que fue realmente especial. Que lo llevaban a los partidos de soltero contra casados, se llevaban a Pedri, dejando al chaval. Se oía eso mucho en los medios de comunicación, pero le preguntabas a él y él decía, es perfecto para jugar. Yo creo que ahí hubo... yo creo que si hubo un error fue de los preparadores físicos, que tenían que ponerle los límites a un chaval. Claro. Chaval, si tú lo traes aquí después de meterse 70 partidos y le dices que se vaya a jugar con los amigos a la cancha, se irá. O sea, un chico no se cansa de jugar al fútbol. Hay de ser alguien que le diga no. Ahora... Sí, yo creo que ahora por fin las circunstancias son favorables para que Pedri florezca. Flick, esta generación de jugadores que tiene alrededor. Yo creo que no tardaremos mucho en ver a Pedri levantar la Champions y el Mundial. Me la juego aquí. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Quita esto. Quita esto, que me la voy a chupar yo solo. Me voy a llegar. Me voy a quitar 2 costillas y me llego. Te digo yo aquí, en la peña de Pedri, que yo a Pedri lo veo levantando el Mundial. Ojalá, evidentemente. Sí, porque ¿Antes Mundial o Balón de Oro? ¿Tú qué piensas? Cuidado, ¿eh? Esto es más complicado porque el Balón de Oro, un español, recordemos que desde Luis Suárez... Que para que yo creo que para que le den a Pedri los franceses el Balón de Oro va a tener que levantar antes el Mundial, ¿no? Y la Champions. Pues Rodrigo no hace nada. Es verdad. A ver, yo creo que si tenemos que mojarnos ahora, que esto es dentro de nada, ¿no? El Balón de Oro, creo, en octubre. Es que cuando hablamos de las quinielas con Dembélé, con Lamine... y que no se hable de Pedri. A él le preguntaba en Onda Cero, creo no hace nada, quién veía él el podio de Balón de Oro. Y decía Lamine, Dembélé y él. O sea que Pedri aquí también se moja, ¿eh? Pero ¿no veis muchos paralelismos entre esta generación joven en el Barça y la que al final fue la base de la selección española que ganó el Mundial? Que lo ganó todo. Yo veo muchas cosas parecidas. Sí, a ver, se tienen que dar también las circunstancias, pero si estos chavales consiguen hacer un grupo, que eso es lo que te diferencia realmente de otras selecciones. Si tú llevas a un grupo que ya está acostumbrado a jugar juntos, a entrenar juntos y tal, pues tú ya partes con una cierta ventaja. Yo creo que pueden ser ellos, los que vuelvan a ganar un Mundial. Ya tienen la Eurocopa, ¿no? Tienen la Eurocopa. El primer paso la otra vez. Sí, anda que se pone nervioso Lamine también. Sí, tirando un penalti también. La madre que lo matriculó al chaval pero qué locura es esta. Óscar, aquí os ponéis, evidentemente nos ponéis límites, ¿no? El cielo es el límite, con Pedri, con la calidad que tiene, 23 años, ahora no se lesiona prácticamente nada. ¿Hasta dónde lo veis llegando? Y sobre todo entiendo también, siendo una peña del Barça, que no se mueva nunca de aquí, ¿no? Del Barça. Hombre, eso es lo que nos gustaría. De todas formas, él es el primero que te tranquiliza, porque yo creo que Pedri está donde quiere estar. O sea, él está en el club de sus sueños, jugando bien y siendo titular y consiguiendo títulos. Yo creo que no quiere ir a otro sitio. No. Otra cosa que, bueno, el mercado, al final eres un profesional y las cosas pues nunca puedes decir de este agua no beberé, ¿no? Pero él está donde quiere estar, eso lo tenemos claro, y nosotros contentísimos porque, bueno, pues ya lo pasamos mal cuando fue a hacer la prueba con el Madrid, pero vamos, imagínate, ¿no? No. Si tiene que volver a nevar, hablamos con los chinos estos que tienen estos cohetes para que vuelva a nevar y luego... No, si se va Pedri no será culpa de Pedri, ¿eh?
No, yo creo que no. Será culpa de que quieran que se vaya, porque él realmente creo que quiere quedarse y por mucho tiempo. Óscar, pues ha sido un placer tenerte aquí otra vez en Team Barça. Yo creo que de los invitados que más veces has estado ya. Son 3. Seguramente esté Marciria y después está él. Pues tienes que darle la taza como Pablo Motos, ¿no? Es verdad. Sí, carnet de... tengo por ahí carnet de socio de Club TDP, que ahora se lo daré a Óscar, evidentemente. Yo cobro bastante. Tú no cobras, Dani. Yo sí, pero lo dono todo. Me paga muy bien. Porque soy así. Hoy Dani ha comido bien, ¿no, Dani? Yo sí. No hay queja, ¿no? Soy un artista, el dinero me embrutece. tal como llega, se lo doy a la gente. Pues Óscar, nada, te dejamos descansar y nada, ahora entrará otro miembro de la peña para seguir hablando de Pedri. Bueno, pues Óscar Ledesma, que ya repite otra vez aquí en Team Barça, yo llamando ahora mismo a alguien también que tendrá una opinión de Pedri, seguramente, ¿no, Dani? Tú que lo ves ahí en pantalla. Sí. Que hay que tener en cuenta, porque al final Pedri ha trascendido, ¿no? Cuando hablamos de qué significa Pedri, de lo que significa para una peña que lo ha visto crecer, pero también lo que significa para un pueblo, ¿no? Porque es un pueblo no muy grande, Tegueste. Yo lo he descubierto estas horas que estoy aquí, con el coche se recorre rápido. Sí es cierto que hay mucha cuesta, mucho hacia arriba, mucho hacia abajo, pero es un pueblo pequeñito y una figura así que va a un club como el Barça. Es un pueblo pequeñito, no así las raciones que sirven, ¿eh? Es cierto. Porque nos hemos puesto finolis, ¿eh? Juanma, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien. A ver cómo está la persona que vamos a saludar ahora, que digo que es una persona también que tiene una opinión sobre Pedri seguro, que es el alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla, que lo tenemos ya con nosotros. Juan Norberto, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, Berti para los amigos, ¿no? Berti, muy bien. Sí. Berti. Sí, por lo menos para que la gente lo conozca más, es verdad. Berti, estamos en la peña barcelonista de Tegueste. Aquí ya hablamos mucho del pedrismo y de lo que significa para la peña, pero para el pueblo, Pedri, ¿qué significa? Juan, pues realmente a día de hoy, ¿me escuchan bien? Sí. Uy, la conexión. Las cosas del directo, ¿no? Se ha quedado sin palabras. Sí, se ha quedado. Es que no hay palabras para definir a Pedri. Hacemos la reconexión, pero lo que hacemos ahora es un poquito de música. Ani, ¿te gusta? ¿Te gusta la que he metido antes? Bueno, esto, que fijaos cómo es Team Barça Podcast. Pasan cosas inéditas. Mira, ¿ahora? Ahora estamos mira. buscando ahí la conexión, que ya digo, muchas cuestas, hay que irse a buscar la señal un poquito hacia arriba. Juan Alberto, te preguntaba Berti, ¿qué significa tener a un hijo predilecto como es Pedri para Tegueste? Pues lo que él comentaba es que realmente a día de hoy es nuestra imagen, es nuestro conocimiento que... Hay la señal de Berti, la señal del alcalde, que se pierde de nuevo. No pasa nada. Seguiremos intentándolo, Berti. Aquí estamos para meter a todo el mundo que opine sobre Pedri, y lo que hacemos ahora es la música un poquito, que decía que buena música hoy, ¿eh, Dani? Lo que te digo, que cosas raras pasan en Team Barça, porque has puesto un grupo catalán al que no conozco, uno de Huelva, enseñándole a uno de Granollers un grupo catalán. Cosas. A ver, a la tercera, Juan Norberto Berti, ¿estás por ahí? No falla. No, pues, bueno, pues es la oposición, Juanma. La política es una jungla. No entres ahí. Team Barça. Esto que acabáis de escuchar es solo un trocito de lo que fue Tegueste, de todo lo que fue Tegueste. Fueron 2 días muy intensos en la isla de Tenerife. Coche para arriba, coche para abajo, ir al primer club de Pedri, ir al segundo club de Pedri, hablar con los presidentes de ambos clubes, con su entrenador en el cadete. Todo esto que irá a ese documental que ya os he comentado. Lo de la peña, y hasta ver actuar a Dani en el monólogo que hizo en La Laguna la noche del sábado. Días muy especiales para este que os habla por poder hacer algo así, y que además tuvo el privilegio de poder hacerlo, porque como bien me dijeron los miembros de la peña, no es algo que dejen hacer a cualquiera. Y peticiones, ya os digo, que habían tenido. Tegueste fue quizás el primer paso para poder hacer este tipo de programas en el futuro, quién sabe, en otros lugares de origen de jugadores del Barça. Ojalá en 2026 podamos hacer algo similar. Pero de Tegueste volvemos al verano, rebobinamos, porque en Clave Podcast el 2025 volvió a ser otro año más en el que no paramos cuando casi todo el mundo lo hace. Este ha sido seguramente uno de los veranos, el que ya dejamos atrás, que mejor han funcionado en la historia del podcast. La terracita volvió a abrir sus puertas y lo hizo por todo lo alto, con Ignatius Farray y su hijo arrancando la temporada en modo
esto solo puede pasar aquí, con la historia preciosa de Víctor Solé, actor y exdirectivo del Banco Mundial, explicándonos cómo acabó fundando una peña del Barça en Kosovo, con la lupa puesta en fichajes como el de Rooney Bargi, en canteranos como Dro, o en líos tampoco veraniegos como el de los palcos VIP y todo lo que rodeaba la economía del club, por solo contar algunos de los temas que aparecieron en la terracita. Mientras otros bajaban el ritmo, TVP se convirtió en esa terraza que cada semana seguía abierta. Y todo aderezado con un trivial entre mecenas que volvió a ser otro año más casi el hilo conductor y casi la excusa perfecta para abrir la terracita cada semana de verano. De todo aquello vamos a rescatar un pequeño fragmento para que se escuche cómo sonaba ese verano de 2025 en la terracita. Es que o sea, literalmente la evolución de las especies es así, a través de mutaciones, a través de errores. Y de repente hay un error que no lleva a ningún lado, pero de repente hay errores que pueden significar una ventaja evolutiva. Quiero decir, es una manera orgánica de evolucionar que sucede en la naturaleza, en la biología, pero en cualquier fenómeno cultural y el fútbol es un fenómeno cultural, o sea, un juego. Cualquier juego evoluciona, por eso fíjate tú la importancia de los errores. La importancia de los errores. Bruce Lee. De esto yo hablo a veces. Bruce Lee tenía un concepto que era invertir en la pérdida. Invertir en la pérdida. Esto podría ser un buen concepto para entrenador de fútbol, ¿eh? Bruce Lee decía que la fuerza no se consigue cuando estás en equilibrio. Ahí no hay fuerza. Ahí simplemente tienes una posición de equilibrio. Él decía que hay que incluso desequilibrarse uno mismo a propósito, porque la fuerza se consigue volviendo precisamente de una posición de desequilibrio a recuperar la fuerza de equilibrio. Y en ese movimiento es donde se produce la fuerza. Fíjate tú, en el Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Te puedes creer que hace 2 días me salió un vídeo en Instagram tú diciendo esto? ¿En serio? Pues mira, yo esto lo leí en un libro pues cuando tenía tu edad, más o menos, con 15 años. Y desde entonces se me quedó grabado. El Madrid, por ejemplo, cuando se dice que el Madrid no juega a nada, a mí me da envidia. Cuando dicen que el Madrid, esos momentos famosos del Madrid en que todo es una puta locura, que ningún jugador está en su posición y que cogen y a lo mejor, perdona que a lo mejor ustedes saben más que yo y a lo mejor yo lo estoy flipando, pero muchas veces se dice, cuando en un partido de fútbol en general, digo el Madrid porque muchas veces se ha dicho eso, ¿no? Como diciendo, venga, el partido es caótico y el Madrid se sabe desenvolver en esas situaciones mejor que nadie. Porque fíjate, yo creo que es un buen ejemplo de invertir en la pérdida. De repente equivocas todas las posiciones, ya cada uno va a la suya y conlleva muchísimo riesgo porque ahí te pueden pillar. Pero tú también te conviertes en alguien imprevisible y muy peligroso para el contrario, porque el contrario no te ve venir. Y yo creo que muchas veces el cruyffismo, y yo soy de esa corriente, pero muchas veces, como decías tú, muchas veces se puede caer en un tecnicismo que no lleva a ningún lado, en un academicismo. En un academicismo estéril. Entonces, hay momentos. Stoichkov en el Barcelona, yo creo que Cruyff se empeñó a ficharlo por lo anárquico que era. Porque de repente, alguien como Stoichkov era una chispa de locura que hacía que todo el equipo se descolocara. Y eso, en su dosis adecuada, es beneficioso para el fútbol. Hay que guardar un equilibrio muy fino, ¿no? Entre el orden y el desorden. Y una de las frases que tenía Laporta también en su momento era: no, som més que un club al món. Somos más que un club en el mundo. Entonces hay este punto de tener unos ciertos valores que, bueno, al final ahora no sé si son del todo ciertos o no, ya cuando se ha profesionalizado tanto el fútbol, ¿no? Que es un poco extremo lo que hay hoy en día. Pero bueno, el Barça le tienes un cariño, pues por eso, porque es tu tierra, pero no es una tierra exclusivista, es una tierra abierta al mundo, es una forma de entender el deporte, pues que no es solo físico, sino que también hay un concepto de intelectualidad, de compañerismo, todos estos valores, ¿no? Que nos gustan. A mí esto, y entonces, claro, ya se me nota, pues eso, que soy un culé
empedernido por todas estas cosas que se han ido añadiendo. Víctor, no sé si respondo a tu pregunta. Responde más que bien. Decías lo de, y además es un tema que quería comentar contigo, porque al final hablamos con alguien que es una persona inquieta, como veréis en la charla, que ha estado en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, trabajando en recursos humanos, en Washington, en el Banco Mundial, si no me equivoco, en Londres. Claro, esa perspectiva que da alguien que además ha fundado una peña de Barça en Kosovo, eso de Barça abierto al mundo, si alguien sabe lo que es eso, ese eres tú, Víctor. Sí, la verdad es que sí, fue una de las gratas sorpresas. De hecho, una de las cosas que me lanzó a montar la peña es que yo cuando estaba allí en Kosovo, estoy hablando del año 2004, 2005, yo iba por la carretera y si me iba, yo que sé, a Macedonia con el coche, pues yo veía a niños por la calle con su camiseta del Barça. Y yo hablaba con la gente de Kosovo y decía que era de Barcelona y todos me empezaban a Barça, Barça, Barça. Esa era una cosa espectacular y te sientes como orgulloso de formar parte del Barça, ¿no? Y bueno, eso me lanzó y la verdad es que, ya te digo, la peña incluso sobrevive. Yo al otro día me invitaron y fui hace un mes a celebrar como los 20 años de la peña en Kosovo y seguía todo ese entusiasmo. Montaron unos campus del Barça ahí, los de la peña y los del club de Pristina, que es la capital de Kosovo, y bueno, es la gente loca por cualquier cosa relacionada con el Barcelona, y eso es muy bonito, la verdad. Y lo de fundar una peña en Kosovo, ya lo has explicado más o menos, ¿no? Pero ¿cómo se gesta todo? ¿Cómo lo consigues hacer? Era la época con la Laporta a la presidencia, como has dicho antes. ¿Esto cómo se gestiona? Lo digo por si alguno que nos escucha quiere fundar una peña en el lugar en el que se encuentre, ¿esto cómo se hace? A ver, en Kosovo tenía una dificultad añadida. Kosovo es un territorio que en teoría ahora es independiente de Serbia, pero España no lo reconoce al territorio de Kosovo. España dice que Kosovo todavía forma parte de Serbia. Entonces, a nivel sencillo, una peña, que es lo que acabé haciendo yo, una peña lo único que necesitas es tener los estatutos firmados por 5 socios y sobre todo el presidente tiene que ser socio. Yo me hice socio para poder ser el presidente, básicamente. Acogí a unos cuantos amigos que eran catalanes o españoles. De hecho, había también uno de Sevilla, que era del Betis. Me dijo, yo también haré la peña del Betis, no sé qué. Resultaba que ya había habido una peña del Betis que la habían montado los militares unos cuantos años antes. Y bueno, pues cogí 5, firmamos y teníamos los estatutos hechos y entonces había que legalizarla o hacerla oficial. Entonces yo agarré el coche, fui desde Pristina hasta Belgrado, capital de Serbia y en teoría el territorio en el cual estaba Kosovo. Pero eso yo, cuando se lo decía a los kosovares, me odiaban porque decían, no lo puedes hacer. Y yo decía, hombre, hay que ser prácticos, tenemos que tenerla legalizada para que el Barça os reconozca. Entonces fui a ver al embajador español en Serbia, llego yo con mi coche ahí, llego y tal, embajador no sé qué tal, que era mallorquín, era del Barça, lo hizo muy fácil, le digo, por favor, ponga su sello aquí de que esto es oficial, este es un documento oficial, puso el sello y nada, estaba ya certificado que era oficial, entonces lo mandamos al Barça y con eso ya es la peña número 1700 del Barça. Y a partir de ahí, pues nada, ya está legalizada y después hay que ir manteniéndola y hay que ir informando, ¿no? Para que sea una peña que está viva. Pero yo básicamente hice este proceso. Estatutos, firmas, sello de la embajada y para el Barça. Te he leído en muchas entrevistas, ya digo, ha aparecido Javier en un montón de sitios hablando de Dro, incluso le han contactado del New York Times para que tengáis una idea de lo que, sí. Lo que es el Barça a nivel mediático. El boom de estos 3 días, que me parece, un poquito locura, porque al final, si lo resumes, Dro es un jugador, no cabe duda, que tiene un talento y una magia de los que hay poco, y me imagino que en la cantera del Barça de ese perfil de jugador habrá 2 o 3 como mucho, pero sí que, siendo un poquito objetivos, no dejó de jugar solo 10 minutos. Cierto es que metió un golazo, un buen gol, tuvo destellos de calidad, pero yo creo que lo bueno está por llegar, porque de muchas cosas que nosotros conocemos de Dro, si le dan esa continuidad y esas oportunidades que debe tener todo futbolista para crecer, vais a quedar sorprendidos. El gol me fijé en los pequeños detalles. Lo primero que me gustó de Dro fue su celebración de su primer gol debutando con el Barcelona, el primer gol que muchos jugadores que llegan no son capaces ni de meter ese primer gol con el Fútbol Club Barcelona. Fue una celebración tranquila, solo con risa, celebrando con compañeros. Eso ya me gustó. Y sí que me fijé mucho en cómo lo celebró Flick. Me transmitió la idea de que, como si lo alegrara personalmente, que Dro hubiese metido ese gol. Tal como lo celebró, cómo se giró, cómo sonrió,
sí que me transmitió muy buenas sensaciones. Me las transmitió, bueno, y comentando con compañeros míos aquí de la escuela, porque bueno, aún vi después del partido esos 15 minutos como entrenador nuestro, comentábamos lo siguiente, que era como si el entrenador le diera una respuesta a lo que él estaba pensando. No sé si está acertado o desacertada, pero como si él viera que ahí hay algo más y como si eso le pudiera allanar un poquito el camino a Drou en la plantilla. Pero bueno, digo, no soy objetivo, para nada. Todo lo que me preguntéis de Drou, cualquier comparación va a ser odiosa. Ese tono, esa mezcla entre terracitas, análisis y comunidad es marca de la casa de TVP, y en este 2025 no ha sido una excepción. Si acaso ha significado la consolidación de esa mezcla tan bonita que es al final Team Barça Podcast. Como ya dijera, creo, en el rewind del pasado año, desde la salida de Evox Originals, ahora es todo, ¿cómo decirlo?, un poco más real en TVP. Las escuchas no son tan masivas como lo eran en 2021, 2022, incluso 2023. Son más humildes, pero siguen siendo números que hay que poner, creo, en valor. Más de 165.000 escuchas acumuladas en todo 2025 en iVoox, más de 32.000 en Spotify, a las que hay que sumar las que entran, aunque sea poquito, por YouTube y el resto de plataformas de audio. Ser solo podcast y no claudicar al video podcast posiblemente también penalice, pero es parte, creo, de la esencia de este podcast. Quiero que siga sonando a radio, que siga teniendo esa magia, que nos pongas en el coche mientras conduces, o en los cascos mientras caminas, cocinas o haces deporte, que en tu rutina semanal tengas ese huequito reservado cuando sale un nuevo episodio de TVP, y que te haga ilusión ver que hay uno nuevo y que no sea necesario vernos, que te llene solo escucharnos. Pero bueno, a lo que iba, decía que todo ahora es más real y los que estáis al otro lado lo confirmáis. Os habéis quedado los que valoráis esa mezcla que tenemos en TVP. Y ya no digo los que apoyan en Club TVP, los 109 a día de hoy que rara vez han bajado de 100 desde que hace casi 2 años abriésemos esa ventana de contenido y comunidad exclusiva. Creo que son el ejemplo perfecto. Gente además desde Japón como Nobu, o desde Suecia como Eric, o Said desde Qatar, que además de escucharnos y apoyarnos, porque son culés y les gusta lo que hacemos, también lo hacen porque mejoran su español y así nos lo dicen. Cada uno con sus ideas, sus opiniones, su manera de ver el Barça, pero todos unidos por un mismo podcast. Sinceramente es algo muy bonito y por eso cumplir años también es valorar lo que se tiene y lo que se da, que desde este humilde podcast creo que es mucho. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, me lo tenía merecido por tanto elogio, pero bueno, había que hacerlo y sobre todo en un fin de año como este es bueno también darse una palmadita en el hombro de vez en cuando. Pero TVP en 2025 tampoco se entiende sin las secciones fijas, que semana tras semana han puesto el foco en cosas que muchas veces pasan de puntillas en otros sitios. Una de ellas es sin duda Zona Mixta, con Alba Mosquera y Raúl Martín, que ha seguido contando el año del Barça femenino con el detalle y el cariño que merece el mejor equipo del club. Un año con la espina clavada de la final de la Champions perdida ante el Arsenal, pero con la sensación de que las de Pere Romeu tienen sed de revancha para esta temporada. Le hemos pedido a Alba que nos deje su resumen de 2025 en clave femenino, así que la escuchamos. Pienso que 2025 ha sido, en líneas generales, un buen año en lo deportivo para el Barça femenino, con alguna que otra sombra y algún que otro matiz a hacer. Y también un año marcado por la situación económica del club que ha afectado a la sección y eso lo vimos en mayor medida en este verano. Es cierto que el Barça realmente nunca ha podido actuar con total libertad si lo comparamos con otros equipos, pero a medida que el mercado se ha ido descontrolando y que se van normalizando ciertos traspasos y que también aumentan los sueldos de las jugadoras con este crecimiento del fútbol femenino, pues bueno, no han estado a salvo de estos recortes que ha tenido que sufrir también la sección y al mismo tiempo creo que se ha abierto
una oportunidad, una puerta para otras jugadoras jóvenes que la están aprovechando y de qué manera. Lo estamos viendo recientemente en estos meses con canteranas o jugadoras que ficharon al principio para el filial, como Carla Julià, como Serra Jordi, como Aisha Camara, que, lo dicho, están aprovechando cada minuto y cada partido que le dan. Eso me parece súper positivo, el poder tener ese apoyo de la cantera, de las jugadoras más jóvenes que llegan sin ningún tipo de miedo al primer equipo y luego haber podido mantener el bloque importante del Barça. A nivel de resultados, 2025 fue bueno, salvo por la final de Lisboa, que es el lunar de este año, una final dolorosa donde el Barça partía como favorito y creo que eso le lastró en gran medida esa confianza excesiva con la que se afrontó ese partido contra el Arsenal, pero más allá de eso ganó 3 títulos a nivel nacional la temporada anterior y ha empezado, diría que con muy buen pie esta temporada, incluso con la plantilla corta, lesiones, un entrenador señalado que también creo que ha aprendido de sus errores y que está gestionando bastante mejor la plantilla. Yo hago una valoración general positiva, estoy contenta con el 2025 del Barça femenino, con ganas de que descansen lo primero, pero también de verlas el próximo año y ver qué nos depara esta temporada, y solo puedo pedir pues que nos respeten las lesiones y que ojalá mejore un poco la situación económica del club o flexibilicen el tema del fair play con las secciones, porque creo que aún trabajarían con más libertad y bueno, veríamos a la sección aún más fuerte. Muchísimas gracias a Alba Mosquera, siempre un lujo tenerla en el Zona Mixta. Y del Estadi Johan pasamos al Palau Blaugrana, porque el otro pilar de las secciones es, claro, el triple de Epi, con Sergi Carmona, con David Fusté, con la gente de la Resistencia del Palau y con Mar del Río, que este año ha vivido sin duda desde el Diario Sport un curso muy intenso y movido en el Barça de básquet. Cambio en el banquillo, rachas, momentos de frustración y momentos de ilusión como los recientes, ya casi a final de año, con la llegada de Xavi Pascual, pero sobre todo con la sensación de que el Palau siempre merece un rato en nuestro guión de Team Barça Podcast. A Mar también le hemos pedido un resumen muy suyo de lo que ha sido este 2025 para el Barça de baloncesto. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? De menos a más, yo creo que es una expresión que resume perfectamente el 2025 para el Barça de básquet. Es una expresión algo generosa porque el del nada a todo también podría servir. Ha sido un 2025 con muchas decepciones. La sección está a punto de llegar a su centenario y yo me atrevería a decir que se han vivido meses en este 2025 en los que el baloncesto azulgrana ha pasado por algunos de los peores momentos de su historia. La época Joan Peñarroya ya es pasado y se cerró de manera traumática en Girona, en uno de esos puntos que, como decía, yo creo que son de los momentos más negros de la sección. Si a alguien le dicen que el Barça puede llegar a estar 2-4 en ACB, pensaría que le están tomando el pelo. Un 2025 que arrancó con una clasificación agónica para la Copa del Rey y con todo aquello que se sufrió, luego no se pudo disfrutar, cayendo eliminados en el primer día ante la Laguna Tenerife. Una Euroliga que un año más el Barça volvió a acariciar la Final Four, quedándose a una única canasta, aquella de Panther en Mónaco. Y desde luego un rendimiento inaceptable en ACB, el Barça terminando la fase regular en 5ª posición y cayendo en cuartos de final en una serie realmente surrealista ante Unicaja de Málaga. La temporada actual arrancó con la continuidad de Joan Peñarroya, algo que conllevaba muchas dudas, y cuando un proyecto ya viene con ciertas incógnitas del pasado, la cosa no suele funcionar tal y como se ha visto. Aún así, ahora mismo la sección vuela, el equipo azulgrana está en una racha increíble. Xavi Pascual le ha cambiado la cara al equipo, queda claro que los jugadores eran más buenos de lo que estaban demostrando con Peñarroya, pero no tanto
para hacer esta mejora por sí solos. De ahí ese elogio del trabajo que está llevando a cabo el técnico de Gaba. El Barça ha recuperado el verbo ganar, ha evolucionado el de competir, que es lo que hacen todos los equipos cuando saltan a un parquet, para ganar, para luchar por todos los títulos. Y el 2026 pinta francamente bien. Este equipo está volando, como decía, este equipo está jugando muy bien a baloncesto y está construyendo desde la defensa. Ahora bien, la carta a los Reyes Magos debe incluir como mínimo algún refuerzo para que la temporada 25-26 acabe siendo finalmente exitosa. Y entre lo que pasaba en el césped, en el Johan y en el Palau, TVP pues ha intentado estar a la altura con contenidos que, más allá de la actualidad inmediata, que es parte esencial de Team Barça con el podcast semanal, pues buscaban dejar pozo, algo que desde nuestros inicios hemos querido respetar y diría que mantener en estos 5 años. En Club TVP han quedado en este 2025 algunos de los episodios más potentes. Aquella charla con Rubén Uría en ese Confidencial sobre el lado oscuro del periodismo deportivo, de la que salieron clips muy virales y en donde hablábamos de Pedrerol, de Florentino Pérez. Bueno, lo podéis escuchar en Club TVP. El pase atrás, por ejemplo, dedicado a la muerte de Julio César Benítez, un tema que nos llevó a un Barça en blanco y negro, de un personaje desconocido para las nuevas generaciones, pero cuya muerte causó una conmoción tremenda en el fútbol español. La operación delantero, por ejemplo, que hicimos buscando a quién podría ser el 9 del Barça tras la marcha, si se va, veremos este verano, o cuando sea, Lewandowski. O el segundo capítulo de la historia del Barça, de 1929 a 1945, hablando con Josep María Solé y Sabaté y Frederic Porta sobre ese periodo entre guerras, la guerra civil, posguerra, llegada del régimen franquista, el asesinato de Josep Suñol. Un podcast que tendrá continuidad con hasta 3 capítulos más, esa es la idea, y que espero que al menos uno de ellos vea la luz en 2026. Han sido programas que quizá no tienen el ruido de un postpartido ni de otros contenidos en otros sitios, pero que explican muy bien qué queremos que sea este proyecto. Un lugar donde de vez en cuando se pueda frenar, mirar atrás y hablar de fútbol y del Barça sin prisas. Y si hay algo que teníamos claro, que tenía claro para este Rewind 2025, es que no podía faltar vuestra voz. Durante todo el año han llegado audios, sobre todo de los mecenas premium de Club TVP, con reflexiones, con comentarios en el contestador, que así lo bautizamos, de todos estos miembros que tienen también la inquietud de participar dentro de Team Barça Podcast, lo cual para mí es toda una bendición poder tener también sus opiniones, ya no solamente del Barça, sino de nosotros mismos, de lo que es el podcast. Y para este Rewind les pedimos a los mecenas premium un esfuerzo extra, que nos mandaran su resumen del año, tanto en clave Barça como en clave TVP. Así que vamos a escuchar a algunos mecenas también para cerrar este Rewind. Mecenas premium de Club TVP, que tienen su canal de WhatsApp privado, que ponen palabras a lo que ha sido este 2025 para ellos. Así que escuchamos a Álvaro, a Raúl y a Quique, que nos dan su visión de un 2025 que ya acaba y que para ellos, bueno, ha sido así. Hola amigos, miembros del team. Intentaré que en este audio se me escuche, que sé que hay mucha queja al respecto de mis mensajes al contestador y mis audios de WhatsApp. ¿Qué ha significado este 2025? Yo creo que la palabra que lo resume todo sería reencuentro. Reencontrarnos con, primero, la vuelta a casa, la vuelta al estadio, que era un impulso que necesitaba el club. Y no ya el club como equipo, sino el club como institución, y que necesitábamos todos los integrantes del Barcelona a nivel de afición y a nivel de masa social. Ha sido reencontrarnos con la senda del éxito, la senda que siempre nos ha dado triunfos, cantera, competitividad, competencia, un estilo de juego atrevido, valiente y sobre todo una cosa que habíamos perdido con toda la deriva del bartoroselismo y la deriva de darle demasiado poder a ciertos jugadores, que es que actualmente hay alguien que dirige el cotarro. Hay un entrenador que ha sabido entender lo que es el fútbol moderno y ha sabido entender que el colectivo está por encima de todo y ha creado una sensación de grupo que llevaba tiempo sin sentir. O sea, no grupúsculos
contigo no me hablo, pon malas caras a los que suben del filial. No. Aquí van todos a una con la idea de Hansi Flick, con la idea de nuestro profeta, de nuestro faro. Y en clave Barça es eso, es volver a casa, es volver a sentir esa sensación que teníamos en 2009, 2011, 2000, las grandes épocas del Barcelona de llegar a una cita importante en Champions o en Liga y decir, ir con esos nervios positivos de decir, ¿qué vamos a ver hoy? Y saber más o menos que vamos a ver algo reconocible, pero estar ese nervio de esa ilusión, de saber que vamos a hacer algo y no de pensar a ver cuántos nos caen, a ver si esta vez pelean, a ver si tal, a ver si cual. No quiero romper todos los éxitos con mis palabras de lo que han hecho entrenadores anteriores, pues Xavi, hasta incluso Koeman, que bueno, subió gente del B que hoy son piedras angulares del club. Pero es otra historia. El 2025 ha sido la etapa de renacer. Si se me permite un poco la licencia friki, Fox, el Fénix de Dumbledore, ha vuelto a renacer de sus cenizas. Y bueno, en clave TVP me parece el año de la consagración y de la confirmación de la comunidad. Y sin duda alguna, un año de crecimiento. Un fichaje espectacular como el de Toni, que me parece una locura tener a este tío en el podcast. Y bueno, una constatación de que estamos en el buen camino y de que los que consumimos este producto y sobre todo los que lo realizáis estáis haciendo una labor encomiable vosotros, y nosotros pues estamos apostando por vosotros porque al final queremos, como siempre se ha dicho, barcelonismo lejos de estridencias, que para eso hay mucha gente y nosotros queremos barcelonismo con calma. Yo personalmente he vivido un año en el cual también he vuelto a casa y al final me he alineado mucho con el club, porque siempre el Barcelona ha sido para mí, y creo que para muchos, como esa especie de relación como familiar de estar en casa. Y parece ser que se han alineado los astros para que el club nos vuelva a dar alegrías. Un saludo. Muy buenas, Tim. Bueno, 2025 ya se nos termina. Un año bonito en el equipo. El equipo ha vuelto a tener una identidad reconocible con Hansi. La temporada pasada fue muy bonita, a punto de ser espectacular, pero muy bonita y muy buena. Y está, pues, bueno, sigue en la misma línea. Ha habido alguna baja y, bueno, detalles, momentos de forma, lesiones importantes que condicionan mucho. El equipo sigue siendo muy joven y tiene mucho que mejorar, pero con ello, pues sigue con su identidad, su manera de jugar. Nos ilusiona, nos entretiene, nos divierte, nos hace sentir orgullosos. Así que este es el camino y seguir mejorando. Confiemos en que así sea. Y respecto al team, pues sigue siendo nuestra casa, nuestro hogar. Somos una pequeña familia, un nicho de culés que no se dejan llevar por todos estos forofismos y todo esto que mueve las redes sociales, tristemente. Pero aquí hemos encontrado nuestro sitio y el equipo sigue creciendo. Fichaje de Toni muy bueno y Juanma, como siempre, trabajando incansable y con ilusión de que esto siga para adelante. Con ganas a ver si nos podemos conocer este año. Gracias a todos y felices fiestas. Bueno, compañeros del team, pues este 2025 para mí ha sido un año triunfal para el Barça. Sin duda la consecución de la Liga, de la Copa, de la Supercopa, aquellas victorias contra el Madrid, con su final en Sevilla, que fue apoteósica, la verdad. Ha sido un gran año, sobre todo porque también es la consolidación del proyecto de Flick, que a pesar de todo, o gracias a ello, pues está haciendo un proyecto con el que nos podemos identificar pues muy fuerte, la verdad. Se nos van algunas piezas que nos han dolido, pero de repente aparecen otras nuevas con las que pues tenemos mucha ilusión. Tenemos esperanza porque hemos vuelto a nuestro templo, a nuestro nuevo templo, aunque no esté del todo terminado. Ya era hora de volver, porque esto es otra cosa. Y una vez recuperado todas las bajas que teníamos, pues esto pues pinta muy bien. Y en clave team, pues qué decir,
no sé si cada día me siento más parte de este proyecto gracias al esfuerzo de Juanma siempre, y también en esta nueva temporada gracias a Tony, que la verdad que le da un dinamismo al proyecto, pero brutal. Enhorabuena, compañeros, porque este ha sido un gran año y el 2026 va a ser otro gran año. ¡Viva el Team Barça! Y después de escucharos a vosotros, pues poco más que añadir. 2025 ha sido el año en el que el Barça de Flick nos ha devuelto muchas noches que echábamos de menos. El año en el que los chavales han levantado una Youth League, el año en que Sevilla y Tegueste se han colado en el álbum de recuerdos de este podcast, en el que la terracita ha vuelto a demostrar que el verano también puede ser temporada alta, y en el que las secciones, los extras, los pases atrás, los confidenciales han seguido dando forma a eso que llamamos Team Barça Podcast. Por mi parte, despido otro año al mando de este proyecto, contento del camino recorrido y esperanzado por lo que está por venir, y con deseos para 2026 como ese de hacer alguna quedada con mecenas de Club TDP que decía Raúl, o el de hacer otro programa como el de Tegueste, pero sobre todo con el deseo de que haya otro rewind a finales de 2026, porque eso significará que habremos llegado hasta ahí con este podcast, que nació en medio del caos y que hoy es una familia unida y feliz. Ah, y si puedo pedirle algo más, que los Raúl, Sergi, Andreu, Gerard, Gus y Juan Carlos tengan algo más de tiempo para basarse por aquí, porque sé que Tony, el fichaje del año en TVP, no va a fallar. Si has escuchado todo esto, si has estado ahí durante el año, si nos apoyas en Club TVP o simplemente si le das al play de vez en cuando, gracias. Sin ti, de verdad, nada de esto tendría sentido. Cerramos aquí el Rewind 2025. Nos vemos en 2026 con más Barça, más historias y ojalá más días de esos que merezca la pena rebobinar. Que tengas una feliz entrada de año. Nos vemos en el siguiente contenido y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,